Bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias que están analizando la teología de la oferta libre del Evangelio. Esta tarde vamos a considerar la negación de la oferta libre del Evangelio, de la autoridad de la predicación del Evangelio. Antes de hacer eso, tengamos una palabra de oración juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que bendigas nuestra consideración de la verdad de tu palabra. Danos una idea de las Escrituras y la comprensión clara de cuál es tu voluntad para la predicación del Evangelio. Te damos gracias porque nos has confiado el Evangelio para la salvación de nuestras almas y para la salvación de tu pueblo elegido en todas las naciones del mundo. Perdona misericordiosamente nuestros pecados solo por el amor a nuestro Salvador. Amén. En esta conferencia entonces estamos luchando contra la enseñanza de la oferta bien intencionada del Evangelio, que a veces también se conoce como la oferta libre o gratuita del Evangelio. Los principales principios de la oferta bien intencionada del Evangelio, en primer lugar, incluyen un cierto amor de Dios para todos los hombres. Un amor de Dios que desea la salvación de todos los hombres, incluso de los reprobados. En segundo lugar, en algún sentido de la palabra, la muerte de Cristo es beneficiosa para todos los hombres, incluyendo, de nuevo, a los impíos reprobados. Y en tercer lugar, que en la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ofrece gratuitamente la salvación a todos los que escuchan la predicación del Evangelio. Todos, elegidos o reprobados, que entran bajo la predicación del Evangelio, reciben la oferta de salvación, la oferta libre o bien intencionada de salvación. Es nuestra opinión que la oferta bien intencionada del Evangelio es una forma de arminianismo. Una forma de arminianismo que muchos en iglesias reformadas y presbiterianas de todo el mundo, muchos ministros reformados y presbiterianos y muchos miembros reformados y de las iglesias presbiterianas han abrazado. Muchos de ellos sin pensar cuidadosamente en las implicaciones de esta enseñanza de la oferta libre del Evangelio. Creemos que la oferta bien intencionada del Evangelio es una seria amenaza para la fe reformada. Creemos que la oferta bien intencionada del Evangelio ataca el corazón mismo del Evangelio. Es una amenaza para el Evangelio mismo, la verdad del Evangelio. No es un asunto periférico, algo sobre lo que puede haber un desacuerdo legítimo entre los hermanos, una diferencia de opinión con respecto a algo, nada de eso. Creemos que la oferta bien intencionada del Evangelio socava las doctrinas de la gracia misma, lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo. En este discurso y en los discursos que siguen, pretendo demostrar 3 errores muy significativos que están relacionados con la teología de la oferta bien intencionada del Evangelio. Primero, en esta conferencia, tengo la intención de demostrar que la oferta bien intencionada del Evangelio es una negación seria de la autoridad del Evangelio. Una negación de la autoridad del Evangelio. En la próxima conferencia será mi intención demostrar que la oferta
bien intencionada del Evangelio se opone al doble propósito de Dios en la predicación del Evangelio. El doble propósito de Dios en la predicación del Evangelio. Y luego, en la conferencia final, espero demostrar que la enseñanza de la oferta bien intencionada del Evangelio conlleva una implicación muy significativa. La oferta libre implica libre albedrío. La oferta libre exige incluso el libre albedrío del pecador. Dado que la salvación se ofrece a todos, todos tienen la capacidad de aceptar esa oferta. Lo que entonces distingue a los que aceptan de los que la rechazan, bien, se distinguen por el ejercicio de su propio libre albedrío. Pero por el momento, la oferta gratuita del Evangelio como una negación de la autoridad de la predicación de la palabra de Dios. Aquellos que se aferran a la oferta bien intencionada del Evangelio enseñan que la predicación del Evangelio es una oferta de salvación para todos los hombres. Es una oferta sincera que surge de un deseo real por parte de Dios de salvar a todos los que están bajo la predicación del Evangelio, incluidos los impíos reprobados. Dios quiere salvarlos también a ellos. Desea su salvación y la predicación del Evangelio. Dios da a conocer este deseo. Este no es un punto de vista que sea consistente con la autoridad de la predicación del Evangelio. El predicador no es un mendigo suplicando a los pecadores que se acerquen a Cristo. Pero el predicador es el portavoz del Rey. Él es el siervo del Rey. Representa al Rey. Está delante del pueblo a quien es enviado en lugar del Rey mismo. Cuando Él habla con la autoridad del Rey que lo ha enviado. Lo que dice, lo dice en el nombre del Rey. Él es el embajador del Rey. Para empezar, quiero dejar claro que no me interesa simplemente hacer malabares con las palabras, simplemente jugar con la terminología. Estoy objetando la teología de la oferta del Evangelio, no tanto a la palabra oferta misma. Es cierto que la palabra oferta no aparece en las Escrituras, y eso debería darnos una pausa en el uso del término. Aparece en nuestras confesiones reformadas, tanto en las tres formas de unidad, la tradición confesional reformada holandesa, como también en los estándares de Westminster, los estándares confesionales ingleses, escoceses e irlandeses. Pero en esas confesiones, la palabra oferta se usa de acuerdo con el significado literal de esa palabra y no como se usa comúnmente en nuestros días.
La palabra oferta se deriva del latín y significa literalmente presentar, exponer, colocar delante de alguien. En la predicación del Evangelio, Cristo es ofrecido en el sentido en el que Él es presentado. Él es expuesto claramente ante los oyentes en la predicación del Evangelio. Eso es completamente cierto. No tenemos ninguna objeción con ese significado básico de la palabra oferta. Nuestra objeción se refiere a la teología de la oferta bien intencionada del Evangelio. Lo que ese término oferta ha llegado a significar en la teología contemporánea. Las palabras evolucionan con el tiempo. Las palabras cambian su significado. Y el uso de esas palabras cambia un poco. Hay todo tipo de ejemplos que podrían usarse para ilustrar esto. El cambio de una palabra, de la palabra oferta, de cómo se usó originalmente y literalmente, y cómo se usa hoy. Una palabra, por ejemplo, que mostrará la misma evolución, este cambio de significado, es la palabra gay. Hace 50 años, cuando tú leías gay en un libro o revista, significaba feliz, amante de la diversión. Pero gay ha llegado a significar en nuestros días alguien que es homosexual. Ese es un gran cambio en el significado de la palabra, de cómo se usó originalmente y cómo se usa hoy. Algo así ha ocurrido con respecto al uso de la palabra oferta. En la predicación del Evangelio, la salvación no se ofrece a los pecadores. Pero en la predicación del Evangelio, los hombres son llamados y mandados con autoridad a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Cristo no es ofrecido a ellos. Pero en la predicación del Evangelio, Cristo mismo ordena al hombre con autoridad que se arrepienta de sus pecados con autoridad y que pongan su confianza en Él para la salvación duradera. Esta es la enseñanza de la Sagrada Escritura. Esta es la enseñanza, por ejemplo, de Hechos capítulo 17, versículo 30. Leemos en Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, el apóstol está hablando de la ignorancia de los incrédulos del Antiguo Testamento, su ignorancia de la verdad del Evangelio, del camino de la salvación. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda a los hombres en todas partes. En todas partes donde se escucha la predicación del Evangelio, Él ordena a los hombres que también se arrepientan. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, leemos, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el mandamiento de Dios, que debemos creer en el Hijo de Dios. Dios ordena eso en la predicación del Evangelio. Y estos son los apóstoles enseñando la autoridad del Evangelio, que en el Evangelio Dios ordena a los hombres, no les ofrece algo. En Romanos capítulo 10, versículo 16, cuando Él dice allí, refiriéndose al Israel del Antiguo Testamento, muchos de los israelitas del Antiguo Testamento, no creyendo la verdad del Evangelio, no siendo salvos, dice de ellos en Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Obedecieron al Evangelio. El Evangelio llama a la obediencia, precisamente porque la predicación del Evangelio es una palabra autoritativa de Dios. En el Evangelio, Dios y Cristo llaman a los hombres al arrepentimiento y a la fe. No ofrecen, ellos llaman al hombre. Esta es la consistentemente la palabra que se usa en todas las Escrituras para describir la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es el llamado del Evangelio, no una oferta gratuita o bien intencionada, sino un llamado. De hecho, así es como se describe la predicación de Jesús en el relato del Evangelio. En Mateo 9, versículo 13, leemos, «Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Cristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Mateo 22, versículo 2 y 3, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Una fiesta a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, aquellos que fueron mandados a venir a la fiesta, mas estos no quisieron venir. No fue una oferta, ellos fueron llamados, se les convocó. ¿Cuál fue la reacción del rey a su rechazo a venir a la fiesta? Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En el versículo 9 entonces les pide a sus siervos, id pues a las salidas de los caminos y llamad, convoquen, llamen a las bodas. Ese es el lenguaje del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Has sido llamado por la predicación del Evangelio, ha sido llamado al reino y a la gloria de Dios. Y en el capítulo 5 de esa primera epístola a los tesalonicenses, versículo 24, leemos, fiel es el que os llama, el
cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, el apóstol dice, a lo cual os llamó. Dios os llamó. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A través de la predicación del evangelio, Dios llama a los predicadores. La verdad importante sale a la luz aquí. La verdad que debemos reconocer y no pasar por alto. Esa es la verdad de que Dios usa mandatos para lograr lo que Él manda. Permítame repetir esto. Dios usa mandatos para lograr lo que Él manda. Eso fue cierto en el principio. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios pudo haber pensado en un momento simplemente desear la creación a existencia. Pero a Dios le agradó más bien hablar, mandar. Y lo que mandó sucedió y fue creado. En Génesis 1:3, Dios dijo, hágase la luz. Y fue la luz. La palabra de mandato de Dios cumplió lo que Él mandó. Así fue como Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Él no le ofreció a Lázaro a resucitarlo de los muertos. Como hombre muerto, Lázaro no estaba en posición de aceptar una oferta. Así como tú y yo espiritualmente estamos muertos y no estamos en posición de aceptar una oferta, lo que Jesús hizo fue mandar a Lázaro. Lázaro, dijo en Juan 11, versículo 43, sal. Y leemos en el versículo 44 que Él vino por obediencia al mandato del Señor Jesús. Él salió atado de pies y manos con esas ropas funerarias. Eso también es cierto para la predicación del Evangelio. Dios no usa una oferta pobre, ineficaz, una oferta débil, una oferta que el pecador, como pecador muerto, no está en posición de aceptar. Pero Dios usa un mandato. Arrepentíos. Y nos arrepentimos. Cree en el Señor Cristo Jesús. Y creemos en el Señor Cristo Jesús. Las Escrituras subrayan la autoridad de la predicación del Evangelio en la misma palabra que la Escritura usa para predicar el Evangelio. En realidad hay dos palabras en las Escrituras que el Espíritu Santo ha inspirado y usado para
describir la predicación del Evangelio. Una de esas palabras enfatiza el contenido de la predicación. ¿Qué es lo que es predicado? Es una palabra que enfatiza que la predicación es el anuncio de buenas noticias. Este es el contenido del Evangelio. Son buenas noticias. Buenas noticias en un mundo en el que solo hay malas noticias. Malas noticias para aquellos pecadores perdidos y dignos de condenación. La única buena noticia que hay es la buena noticia del Evangelio. Esa es la palabra griega evangelizo. Evangelizo. Es una de esa palabra griega que obtenemos nuestra palabra evangelio, evangelismo, evangelizar, evangelizo, la buena noticia. Esa palabra se usa, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versículo 18, el primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Leemos en Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Predicar buenas nuevas, evangelizar. Esta es también la palabra que es usada por el apóstol Pablo en Romanos 1, en los versículos 16 y 17, en el que trata la predicación del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y esta es la palabra que el apóstol usa en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, evangelizar, proclamar las buenas nuevas, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esa es la primera palabra que las Escrituras del Nuevo Testamento usan para la predicación del Evangelio. Pero hay otra palabra griega para la predicación, una palabra que enfatiza no el contenido de la predicación, lo que es predicado, sino la autoridad de la predicación. Esa es la palabra griega keiruso. Keiruso. Predicar. Se deriva del sustantivo keirux. Un keirux era un tipo muy especial de siervo en los tiempos bíblicos. Un keirux era generalmente el sirviente del rey o alguna otra persona rica o importante. Él era un heraldo para el rey o para esa persona rica. Un heraldo, eso es lo que un keirux era. Esos fueron los días antes del teléfono celular e internet, antes de los mensajes de texto y la mensajería instantánea. Si un rey tenía un mensaje que quería entregar a cierta aldea, él enviaba a su keirux, su heraldo. Su heraldo corría del pueblo al campo, a esa aldea,
y se paraba en la plaza de la ciudad de esa aldea, muy probablemente en una plataforma elevada, tocaba una trompeta anunciando su presencia en la aldea. El sonido de esa trompeta, al sonido de esa trompeta, los aldeanos se reunían a su alrededor y luego él les proclamaba el mensaje del rey. Como siervo del rey, heraldo del rey, él estaba restringido al mensaje que el rey le daba. Él no podía agregar nada a ese mensaje, expandir ese mensaje, tal vez dar su propio comentario sobre el mensaje del rey. No. Y ciertamente no podría quitar nada del mensaje del rey. No podría no incluir parte del mensaje del rey en lo que él hablaba a la gente. Estaba limitado, palabra por palabra, al mensaje del rey. Él era el heraldo del rey. Venía con la autoridad del rey. Y esa palabra ahora se convierte en la palabra inspirada por el Espíritu Santo para referirse al predicador del Evangelio. Él es un keirux. Él es el heraldo del rey. No ofrece nada a la gente. No, él les ordena en el nombre del rey. Les presentaba la palabra del rey. Y aquellos que escuchaban ese mensaje no podrían responder a ese mensaje encogiéndose de hombros y diciendo, oh, bueno, esa es la opinión del keirux. Oh, bueno, podemos ignorar con seguridad lo que el keirux ha dicho y volver a nuestros asuntos. Absolutamente no. Sabían que el mensaje del keirux, el mensaje del heraldo, era la palabra misma del rey mismo. Tenían que recibirlo. Ellos tenían que creerlo y tenían que actuar de acuerdo a ello. Algunos de los pasajes de las Escrituras en los que se usa esta segunda palabra para la predicación del Evangelio incluye Mateo 4, versículo 17, Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. El comienzo de su ministerio. ¿Qué dijo él? Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un imperativo, es un mandato. No hay ninguna oferta aquí para ser aceptada o rechazada, pero es el mandato del rey. Arrepentíos. Esa es la palabra que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, cuando el apóstol dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo con autoridad, como el heraldo del rey. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, leemos la advertencia del apóstol después de que en la última parte de Timoteo 3, él dio a conocer
la gran verdad de la inspiración de la Sagrada Escritura, que la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto útil para doctrina, para la reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para todas buenas obras. Luego, aquí está la conclusión. Una conclusión sorprendente. Una conclusión deslumbrante. Te encarezco que prediques la palabra. Haz la obra de un heraldo. Proclama con autoridad la palabra del rey. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia en doctrina. Esa es una respuesta sorprendente a la verdad de la inspiración de las Escrituras desde el punto de vista de que el apóstol acaba de enseñar. Él acaba de enseñar la gran verdad de que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de hombres. Esa Escritura es inspirada por Dios. Podríamos esperar que la implicación que se derivaría de lo que la exhortación que vendría en los versículos iniciales de 2 Timoteo 4 sería: lee la Biblia o abre la Biblia y medita en ella. Y ciertamente debemos leer la Biblia y debemos meditar en la Biblia. Pero esa no fue la aplicación que hace el apóstol. La Escritura es la palabra inspirada de Dios, exhalada por Dios, y aquí está la aplicación práctica de la infalibilidad. La infalibilidad de la Escritura. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la aplicación. Ambas palabras ahora, predicar las buenas nuevas, proclamar el Evangelio, y la palabra que significa anunciar, heraldar el Evangelio, ambas palabras se usan en un par de pasajes de las Escrituras. Uno de ellos es en Romanos 10:15. En Romanos 10 el apóstol tiene mucho que decir sobre la predicación del Evangelio y la importancia de la predicación del Evangelio. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esta es la primera palabra. Predicarán, es siendo un heraldo. ¿Y cómo serán un heraldo a menos que fuesen enviados? Enviados por el rey, por supuesto. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y aquí tienen la palabra evangelizar, proclamar las buenas noticias. Ambas palabras también se encuentran en el relato de Marcos, capítulo 16, versículo 15 de la Gran Comisión. El relato de Marcos de la Gran Comisión en Marcos 16:5. Id por todo el mundo y predicad. Esa palabra predicar aquí es un heraldo, un keirux, representa al rey. Predicad el Evangelio, las buenas nuevas. Ambas palabras, una al lado de la otra, en la Gran Comisión, como ocurre en Marcos 16:15. La predicación del Evangelio no es una oferta impotente, sino que es el llamado autoritativo de Dios en Cristo al arrepentimiento en la fe. Es porque la predicación fiel del Evangelio es
la misma palabra de Dios en Cristo. La predicación fiel del Evangelio no es simplemente las palabras de un hombre. Incluso las palabras verdaderas pronunciadas por un hombre. Las palabras pronunciadas por un hombre que son fieles a la Sagrada Escritura. Eso es verdad. Pero la predicación del Evangelio va más allá. Vean que la predicación del Evangelio es la misma palabra de Dios en Cristo Jesús. Jesús dijo eso, ¿no es así? En Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay algunos mensajes sorprendentes de las Escrituras a este respecto. Uno de ellos se encuentra en Efesios 4. Efesios 4, 20 y 21. Mas vosotros, dice él a los Efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuándo aprendieron los cristianos de Éfeso de Cristo? ¿Cuándo habían ellos escuchado a Cristo y habían sido enseñados por Cristo? Y la respuesta, por supuesto, es en la predicación del apóstol Pablo. La predicación de Pablo entre ellos no eran solo las palabras de un hombre, sino la misma palabra de Cristo mismo. Cuando ellos escucharon la predicación y la enseñanza del apóstol, escucharon y aprendieron de Cristo. En Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, en Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, el apóstol escribe: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que recibiste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando ustedes nos escucharon predicar, dice Pablo, él está elogiando a los cristianos de Tesalonicenses. No solo escucharon nuestra predicación, escuchándonos solo como hombres, pero recibiste la palabra de Dios de nosotros. La mera palabra de Dios ustedes escucharon de nosotros. Así es como consideraste la predicación de la palabra cuando estábamos en medio de ustedes. Romanos 10, versículo 14 es sorprendente en este sentido. Romanos 10, 14, que tal vez la versión en español sea igual a la versión del King James en este punto. La versión King James está equivocada en su traducción de una pequeña palabra crítica. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, escuchen la versión de la Reina Valera, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tienen que quitar la pequeña palabra de. Así es como deben leer Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, no de quién, pero a quién? ¿A quién no han oído? En la predicación del Evangelio escuchamos a Cristo. Cristo mismo nos habla. No solo oímos hablar acerca de Él o de Él. Eso es cierto. Pero es algo más. Lo oímos a Él mismo. La voz del fiel predicador del Evangelio es la voz misma de Cristo mismo. Es por eso que el apóstol puede continuar diciendo en el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la seriedad de la predicación del Evangelio. Ningún hombre puede escuchar a un predicador fiel de Jesucristo y responder diciendo, bueno, esa es su opinión. Oh, está bien. Sí, eso es lo que él piensa. No. El predicador fiel de Jesucristo es el portavoz mismo de Cristo. Lo que él habla es la misma palabra de Dios en Jesucristo. Escuchamos a Cristo hablándonos en la predicación fiel del Evangelio. La congregación, aquellos que escuchan la predicación, deben tomar eso en serio. Pero aquellos que predican también deben tomarlo en serio. Un par de cosas en términos prácticos. Primero, esta visión de la predicación del Evangelio como la palabra autoritativa de Dios, no como una mera oferta de salvación, no socava las misiones o la predicación misionera, para nada. Dios tiene su pueblo elegido en todas las naciones del mundo y el medio por los cuales Él trae a esos pecadores elegidos a la fe en Jesús. Él los reúne en la iglesia de Jesucristo y los santifica, preparándolos para su gloria futura. Es el medio de la predicación autoritativa del Evangelio. Miren a los apóstoles en el libro de los Hechos. Miren a todos los apóstoles predicando como misioneros. No ofrecieron, ellos mandaron. Mandaron a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo Jesús. Esto comenzó con el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2, versículo 38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y durante todo el libro de Hechos, ese mismo mandato, ese mismo llamado, esa proclamación autoritativa del Evangelio está. Esto tampoco descarta el celo en nuestra predicación, el fervor, la pasión, nuestra súplica e imploración a aquellos a quienes predicamos que crean en Jesucristo para la salvación de sus almas. Por supuesto que no. ¿Qué dice el apóstol en
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios rogándoles, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Usemos el ejemplo de un padre cristiano que tiene a un hijo descarriado. Él ciertamente lo hará con la autoridad que él tiene, como el padre de ese niño les ordena que se arrepientan de sus pecados, que se lamenten por sus pecados, que confiesen sus pecados. Pero como padre cristiano, también les suplicará, les implorará con pasión y fervor también que se arrepientan. Debemos dar a la predicación del Evangelio la autoridad que merece. No debemos robar el Evangelio o robar al Rey Jesús de su autoridad divina en la predicación del Evangelio. No debemos quitar esa autoridad por una oferta vacía y débil de Cristo, una oferta de salvación. Pero debemos llamar a todos los hombres en todas partes a arrepentirse y creer en Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el Evangelio, la voz misma de nuestro Señor Cristo Jesús, la voz todopoderosa de nuestro Salvador, levantándonos de entre los muertos, liberándonos de la trampa del diablo y trayéndonos a su reino y su gloria. Usa la predicación del Evangelio no solo para llevarnos a la salvación, sino para preservarnos en nuestra salvación. Perdona nuestros pecados por el amor de Jesús. Amén.